Bueno, vamos a seguir, nos vamos a la ciudad de Santa Fe porque está Lucía Modotti allá trabajando en la firma del Pacto Social. Y acá la vemos, a Sonia Martorano, ministra de Salud, que acaban de salir, firmaron, pusieron la firma y va a dar una conferencia de prensa. La vamos a escuchar ahora. Bueno, justamente estamos con la ministra Sonia Martorano. Específicamente, en realidad, los colegas queríamos hablar sobre lo que tiene que ver con el tema de COVID, porque desde el Ministerio de Salud están atentos a nuevos números. Sí, en realidad se emitió un informe ayer y hoy nos enviaron a todos los ministros de justamente esto, de un aumento de casos y de reforzar la vacunación y los cuidados pertinentes para poder controlar esto. Yo les voy a contar un poco para llevar tranquilidad e información cómo es la situación provincial, qué está pasando en Santa Fe. En verdad, sí, es cierto que los casos han aumentado, pero sobre una base de números que no es tan elevada nominalmente. Entonces, vamos a hacer una comparación. En julio tuvimos 86 casos. Lo que vamos en agosto, y termina agosto, tenemos 138 casos en la provincia. Han aumentado, es cierto, pero no son tantos. De cualquier modo, les quiero contar, por ejemplo, hoy tenemos internados en terapia, un paciente en respirador en el Cuyen, otro en respirador en el Hospital Provincial de Rosario, 2 en el sector privado y 5 en el sector privado en sala general. ¿Qué les quiero decir? Hay COVID, no son tantos casos, no impactan tan alto en el sistema sanitario. Lo que tenemos que hacer es simple, o sea, cuáles son las medidas de cuidado y qué es por lo que el Ministerio de Salud de la Nación emitió este alerta de alguna manera. Que para evitar tener casos graves de internaciones o complicaciones, tener la vacunación al día. Todos acudimos rápidamente cuando fue la gran vacunación, después como que un poco se aflojó, se olvidó esto. Hay que colocar los refuerzos. No va a impedir que tengamos la enfermedad COVID si nos contagiamos, pero sí evita las formas graves o las internaciones. Recordar también que estos casos que les digo de internaciones y demás son pacientes todos con factores de riesgo. Entonces, 2 consignas claritas para que la gente sepa en qué hay que cuidarse. Si tenés más de 50 años, más de 50, miramos fecha de la última dosis, a los 6 meses nos toca un refuerzo. Si tengo un factor de riesgo, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos o respiratorios, no importa el número hoy, fecha de la última dosis, 6 meses, refuerzo. Si tengo menos de 50, es al año de la última dosis. Eso es lo que se está pidiendo, porque ya superado, digamos, la etapa más compleja, o sea, superada la pandemia, podemos seguir con nuestra vida de normalidad, no tenemos que asustarnos, simplemente el refuerzo. Más 50 a los 6 meses, menos de 50 al año. Con eso evitamos las formas graves. ¿Es una variante diferente? ¿Tenemos que estar atentos a eso? Lo que tenemos hoy acá es Omicron. ¿Viste la variante, la nueva, la G5, la que se habla, esta subvariante, que trajo inconvenientes en Asia y algunas regiones de Estados Unidos? Eran zonas con poca vacunación, también hay que decirlo. En la Argentina se encontraron, 4 casos en Córdoba y 1 en Buenos Aires hasta el momento. En Santa Fe, en los hisopados le hacemos la secuenciación, porque tenemos secuenciador genómico en la provincia, no la hemos encontrado. Sí, las variantes más comunes de Omicron, esa es la que está circulando hoy en Santa Fe. Puede que haya habido, que se hayan detectado estos casos porque se volvió a testear. A ver, ¿a qué me refiero? Mucha gente está con este síndrome, claro. Sí. En general el número debe ser mayor de COVID. ¿Quiénes se testean en general? Testeas a los que están internados, a los que tienen factores de riesgo, mayores. Si no, hay gente a lo mejor que está cursando una enfermedad respiratoria banal y a lo mejor si lo testeas es COVID. Por eso es lo que digo, los casos más complejos se han dado en pacientes mayores, pero en general con factor de riesgo. Con un refuercito, 6 meses si son más 50 y al año menos 50, estamos cubiertos para estos casos graves. Así que sería eso. Hablando de la pandemia, hubo una manifestación hoy de médicos y kinesiólogos que fueron contratados en la pandemia porque piden el pase a planta. ¿Qué respuesta le daría? Bueno, te cuento. Están saliendo todos los pases a planta de los no profesionales. Y entonces estaba el reclamo, nosotros no salimos. No. Eso entró después, por la paritaria entró después. Hoy ya pasamos, están pasando, yo creo que en la semana que viene van a estar decretos de pases a planta ya de profesionales. El movimiento tiene que ver con otra cosa, porque los que estamos pudiendo pasar están todos preparados. Son los que tienen hasta 40 años y hasta 10 años de recibido. Lo que se está pidiendo, entiendo, es al Senado
que lo que se hace siempre, que es la autorización para los más 40 y de más de 10 años de recibido. Eso es lo que faltaba, que el Senado autorice y autorice diputados, y ahí puede salir, quedan como 900 casos más que tenemos listos, pero falta eso. Pero están saliendo. Muy bien, hasta ahí entonces. Muchísimas gracias la ministra de Salud, Sonia Martorano. Sí. Queríamos preguntarle justamente por esto del COVID, estos números que están creciendo y que tienen a la provincia atentos. No es para preocuparse, lo dijo la ministra, pero se está viendo, así que aquellos que tengan que reforzar la vacuna, a revisar el carnet, a ver si ya pasaron 6 meses de la última vacunación, en caso de tener más de 50, en caso de tener comorbilidades. Sí. Así que atentos con esto del COVID, porque hay internados ya, pero volvemos a decir, están atentos desde el Ministerio de Salud, pero no es una situación que preocupe. Bueno, importantísima la aclaración, Lula. Vos sabés que hoy cuando apareció la noticia yo no me acordaba exactamente cuánto hacía que había tenido la última dosis de la vacuna. Dije, bueno, voy a ir a chequear y me había quedado la idea de que era cada 6 meses y bueno, ahí la ministra recién aclaró, para quienes no tienen otra enfermedad, no tienen factores de riesgo, cada 1 año está bien, como la de la gripe, 1 vez al año. Exactamente, revisar el carnet, ¿sí? Sí, Y tengamos en cuenta también esto, las personas que en este momento están internadas son pacientes de riesgo, claro, ¿sí? Que tienen estas comorbilidades de las que tanto hemos hablado durante pandemia. Así que tampoco sembremos pánico, no hay ningún problema, no es una situación que preocupe, pero bueno, a estar atentos sobre todo, a mirar el carnet, es lo que tenemos que hacer. Vamos a buscar el carnecito ese, a revisar si nos corresponde, si le corresponde a un papá, a un familiar también, estar atentos con ello.